Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. 30 minutos pueden marcar la diferencia en tu comprensión del español. Escucha estas conversaciones de nivel B1, B2 y empieza a entender mejor el español cotidiano. Comencemos. ¿Cuál es la experiencia más graciosa o curiosa que has vivido en el extranjero? En España, intenté saludar a una chica con 2 besos, pero no sabía bien de qué lado empezar. Nos chocamos las cabezas y casi nos dimos un beso en la boca. Me puse rojo como un tomate y no sabía dónde mirar. Fue un momento súper incómodo al comienzo, pero después los dos empezamos a reírnos. Ella me explicó que tenía que empezar colocando mi mejilla derecha. Desde ese día, mejor saludo con un simple hola. Soy de Colombia y cuando me fui a pasar un tiempo en México, fue muy curioso no entender muchas cosas a pesar de que hablamos el mismo idioma. Como el vocabulario es bastante diferente, me costaba hacer compras en el mercado o en las tiendas, e incluso era difícil tener conversaciones sin preguntar ¿qué significa eso? Por ejemplo, a la chaqueta la llaman chamarra, al dormitorio o cuarto, recámara, a la piscina, alberca, a los tomates, jitomates, al ají, chile, a las gaseosas, refrescos, a la plata, lana y al autobús, camión. La lista es casi infinita. Fue, sin duda, una experiencia muy curiosa y fascinante. En el aeropuerto de París, me pasó algo muy loco. Tenía que tomar un vuelo a Luxemburgo, pero no presté atención al número de la terminal. Como ya había viajado antes desde ese aeropuerto, pensé que era la terminal 2, pero en realidad era la 3. Cuando me di cuenta, entré en pánico. Pregunté y me dijeron que tenía que tomar un tren. Tuve que esperar unos 10 minutos y estaba muy nervioso. Cuando llegué, empecé a correr, porque ya casi perdía el vuelo. En la entrada, unos guardias me detuvieron. Les expliqué lo que había pasado, pero igual revisaron mi equipaje y me hicieron como 50 preguntas. Por suerte, al final, pude tomar el vuelo. Aquí va mi consejo. Nunca corran en los aeropuertos. ¿Qué lugares has visitado recientemente? Recientemente tuve la oportunidad de viajar a España con mi esposa y fue una experiencia increíble. Como nos encanta la arquitectura, visitamos la Sagrada Familia y el Museo del Prado. Quedamos encantados con tanto arte. Además, aprovechamos para conocer Valencia y Málaga. Adoramos las playas. Hace unas semanas hice un tour por Europa y visité 3 lugares muy interesantes. Primero, viajé a París, donde visité la Torre Eiffel y caminé por el centro de la ciudad. Después, fui a Italia y conocí el Coliseo Romano. También aproveché para visitar Suiza y disfrutar de sus paisajes. Fue un sueño hecho realidad. Hace 6 meses viajé a San Diego por trabajo y aproveché para conocer la ciudad. Es un lugar realmente atractivo, con playas increíbles, agua cristalina y un ambiente muy tranquilo que se disfruta mucho. Además, el mes pasado estuve de vacaciones y decidí viajar a Sao Paulo, en Brasil. Visité diferentes zonas de la ciudad y probé la comida local. Fueron 2 experiencias muy interesantes.
¿Qué planes tienes para el fin de semana? El sábado se lo voy a dedicar a mis amigos. Hemos planeado ir a un restaurante y luego jugar billar. El domingo lo pasaré con mi esposa y mis hijos. Vamos a ir al parque y luego al centro comercial. Mis hijos quieren comer hamburguesas y helados. Por su parte, mi esposa quiere comprar algunas cosas y yo voy a cargar las bolsas. En fin, no voy a hacer nada extraordinario, pero voy a estar con las personas que aprecio. Este sábado voy a dormir hasta tarde y luego voy a reunirme con unas amigas para almorzar. Hace tiempo que no nos vemos, así que queremos ponernos al día. El domingo quizá visite a mis padres. Ellos quieren hacer un almuerzo familiar. Después, volveré a casa temprano para mirar algo en la tele antes de acostarme. En mi caso, no he hecho planes todavía. Probablemente me quede en casa, porque tengo muchas cosas que hacer. Tal vez aproveche para leer un poco y dar una vuelta por el barrio. Va a ser un fin de semana tranquilo, a menos que algún amigo me invite a salir a último minuto. ¿Cómo describirías tu personalidad? Me considero una persona bastante tranquila y paciente. No me gustan los conflictos, el ruido, ni las multitudes. También soy responsable, organizado y puntual en el trabajo. Me considero una persona respetuosa y amable con los demás. Además, soy bastante reflexivo y prudente. Me gusta pensar bien antes de opinar o tomar decisiones. Por mi parte, diría que soy una persona sociable y muy empática. Me gusta escuchar y respetar los diferentes puntos de vista. Soy alegre y divertida cuando estoy con mis amigos y familiares. También soy bastante optimista, incluso en momentos difíciles. En general, considero que tengo una personalidad abierta y por eso me llevo bien con todos. Me considero un hombre sencillo y honesto. No me gusta complicar las cosas y siempre intento ser honesto en todo lo que hago. También soy bastante trabajador y decidido. Cuando me propongo algo, no hay nada que me detenga. Mis amigos dicen que soy una persona confiable, leal y positiva. ¿Cómo te describirías físicamente? Soy un hombre de estatura mediana y tengo un cuerpo atlético. Mido 1,75 m y peso 76 kilos. Tengo el cabello crespo, castaño y corto. Mis ojos son marrones y mi rostro es un poco alargado. No tengo barba ni bigote y tengo la piel ligeramente oscura. Diría que soy bajita y estoy demasiado delgada. Necesito subir unos cuantos kilos. Además, tengo el cabello corto, liso y de color castaño claro. Mis ojos son negros y redondos. También tengo la piel clara y un aspecto bastante juvenil. Muchos creen que tengo 26 años, pero en realidad tengo 36. Soy bastante alto y tengo como 15 kilos de sobrepeso. Tengo poquísimo cabello. Me estoy quedando calvo. Los años no pasan en vano. ¿Qué más? Mis ojos son grandes y claros. Además, tengo barba y unos tatuajes en la espalda y en mi brazo derecho. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar normalmente? En mi día a día, suelo usar ropa bastante cómoda y sencilla. Normalmente, llevo camisetas, jeans y zapatillas deportivas. En invierno,
Me gusta usar sudaderas o chaquetas ligeras. No me complico mucho a la hora de vestirme. Por eso, no podría decir que tengo un estilo específico. Prefiero prendas prácticas y cómodas. Me gusta vestirme de forma cómoda, pero con un toque elegante. Suelo usar blusas, pantalones holgados o faldas. También adoro ponerme vestidos cuando quiero verme un poco más arreglada. En invierno uso abrigos largos, botas y bufandas. Para mí es importante combinar comodidad con estilo. Diría que prefiero la ropa casual en mi día a día. Normalmente me pongo camisetas y shorts en verano. En invierno uso jeans, camisetas y sudaderas con capucha. A veces me pongo un saco o blazer para ocasiones más importantes, aunque no me gustan tanto. Prefiero sentirme cómodo antes que muy elegante. Para mí, lo más importante es que la ropa sea práctica y fácil de combinar. ¿Cómo describirías tu barrio? Vivo en un barrio residencial, limpio y acogedor. Como no hay mucho tráfico, es un lugar silencioso y organizado. También hay muchas áreas verdes y parques para disfrutar en familia. Una gran desventaja es que no hay acceso al transporte público, así que es necesario tener un carro propio. Es un lugar ideal para quienes nos gusta el silencio y el orden. Mi barrio está en el centro de la ciudad, así que es bastante movido y, para ser sincera, un poco caótico. Como hay muchísimas tiendas y restaurantes, hay mucho tráfico y personas haciendo compras todo el día. A veces es difícil caminar tranquilamente sin pisarle los talones a alguien. Algo que me encanta es que puedo encontrar todo lo que busco. Eso significa que no necesito usar el transporte público. Vivo en las afueras de la ciudad, en una zona rural. Los servicios son escasos y no es moderno como los barrios de la ciudad. Las calles son tranquilas porque no hay movimiento. Todos los vecinos nos conocemos, y eso es muy bueno para la seguridad de todos. Es un lugar un poco aislado, pero cómodo para vivir, sobre todo a mis 70 años. ¿Qué tipo de clima te gusta más y por qué? A mí me gusta el clima cálido. Los días soleados me hacen sentir alegre y llena de energía. Me encanta ver el cielo despejado y azul durante el día y las estrellas por la noche. No me molesta el calor, especialmente cuando hay una brisa ligera. Mi familia dice que me pongo renegona y aburrida cuando hace mal tiempo. Personalmente, prefiero el clima frío, especialmente en invierno, porque me encanta la nieve. Me encantan los días nublados y frescos, porque puedo hacer varias actividades al aire libre. De hecho, mi deporte favorito es el esquí. No hay un invierno en el que no vaya a esquiar a los Alpes con mis amigos. El clima frío me resulta más agradable sin lugar a dudas. Prefiero un clima templado, o sea, ni muy frío ni muy caluroso. Me gusta cuando hay sol con una temperatura agradable. No disfruto mucho del calor porque no me gusta ir a la playa o a la piscina. También prefiero que haya un poco de humedad en el ambiente para evitar que mi piel se reseque. ¿Qué has logrado recientemente que te hace sentir orgulloso? Hace poco, logré retomar un hábito saludable que había dejado durante un tiempo. Decidí volver a hacer ejercicio de forma constante, aunque al principio me costó bastante. Poco a poco, fui recuperando la disciplina
y mejorando mi condición física. Ahora me siento con más energía, más enfocada y con mejor ánimo en general. Sin duda, es un logro personal que me hace sentir muy bien conmigo misma. Últimamente, he logrado mejorar mi situación financiera, algo que me preocupaba desde hace tiempo. Empecé a diversificar mis ingresos y a controlar mis gastos de manera más consciente. Además, tomé la decisión de ahorrar e incluso comenzar a invertir poco a poco. Aunque no fue un cambio inmediato, con el tiempo empecé a ver resultados positivos. Eso me ha dado mucha tranquilidad y una mayor sensación de estabilidad. Ese es un logro del cual me siento muy, pero muy orgulloso. Hace poco logré organizar mejor mi tiempo. Antes sentía que no me alcanzaba el tiempo para nada y siempre estaba estresada, pero empecé a planificar mejor mis actividades y a crear una rutina más simple y sin distracciones. Ahora casi siempre termino mis tareas diarias y hasta tengo tiempo para descansar un poco durante el día. Puede parecer algo pequeño, pero para mí es un gran logro. ¿Qué haces cuando tienes un problema difícil? Cuando me enfrento a un problema difícil, lo primero que intento hacer es mantener la calma y no reaccionar de forma impulsiva. Creo que es importante analizar la situación antes de tomar cualquier decisión. Normalmente, trato de dividir el problema en partes más pequeñas para entenderlo mejor. Además, si lo considero necesario, le pido consejos a alguien de confianza. De esa manera, puedo ver la situación desde otra perspectiva y encontrar una solución más clara. Cuando tengo un problema complicado, suelo darme un poco de tiempo para pensar con tranquilidad. No me gusta tomar decisiones apresuradas, así que intento reflexionar bien antes de actuar. A veces, escribo lo que siento o lo que está pasando para organizar mis ideas. También hablo con alguien cercano para escuchar sus consejos, y si es algo más técnico o emocional, prefiero conversarlo con un especialista. Cuando me enfrento a un problema complicado, intento no pensar en lo peor. Es decir, evito pensamientos catastróficos. Me gusta analizar bien la situación y ver qué opciones tengo. Generalmente, hago una lista de posibles soluciones. Luego, pruebo la opción que me parece más lógica. Soy de esas personas a las que no les gusta lamentarse, sino tomar acción y cambiar la situación. ¿Dónde te gustaría vivir en el futuro? Me gustaría vivir en una ciudad pequeña, pero moderna. No quiero vivir en un lugar demasiado tranquilo, donde no haya nada que hacer. Me gustaría tener acceso a buenos restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento. También valoro mucho la seguridad y la calidad de vida. Para mí, lo ideal es un lugar donde pueda disfrutar de la tranquilidad sin aburrirme. En el futuro, me gustaría vivir cerca del mar, en un lugar tranquilo, pero no muy aislado. Me encanta la idea de poder caminar por la playa y disfrutar del aire fresco todos los días. Sin embargo, también me gustaría tener supermercados, hospitales y transporte público cerca. No me gustaría vivir en medio de la nada. Para mí, lo ideal es un lugar bonito, relajado y práctico al mismo tiempo. Creo que ese tipo de entorno me daría mucha paz y bienestar. Me gustaría vivir en un pueblo pequeño, pero bien conectado. Detesto las grandes ciudades porque tienen demasiado ruido y tráfico constante. Eso es simplemente perturbador. Prefiero un lugar con áreas verdes que me ofrezca una buena calidad de vida.
Lo más importante es que tenga acceso a servicios básicos como agua, desagüe, electricidad, un mercado y un centro de salud. Para mí, la tranquilidad es más importante que la comodidad. ¿Cómo está el clima en tu ciudad ahora? Ahora mismo, el clima en mi ciudad está bastante agradable. No hace ni mucho frío ni mucho calor, así que es perfecto para salir a caminar. El cielo está parcialmente nublado, pero de rato en rato sale el sol. Hay una brisa suave que hace que el ambiente sea fresco. Hoy es un día ideal para hacer actividades al aire libre. En mi ciudad ha hecho bastante frío últimamente, especialmente por las mañanas. La temperatura ha caído mucho en las últimas semanas, de ahí que hoy hace apenas 6 grados y el cielo está totalmente nublado. El pronóstico dice que va a lloviznar más tarde y que va a nevar en la madrugada. Nunca he sentido tanto frío. Se nota que el cambio climático está empeorando. El clima está bastante inestable hoy. Por la mañana me estaba muriendo de frío y ahora está haciendo mucho calor. Hace 30 grados, pero con una sensación térmica de 35. Una locura. Ha habido chubascos a lo largo del día. Es uno de esos días en los que no sabes qué ponerte. Por eso, siempre salgo con una chaqueta por si acaso. ¿Cuándo es tu cumpleaños y cómo lo celebras? Mi cumpleaños es el 14 de febrero. Qué romántico, ¿no? Es un día de doble celebración. Celebramos mi cumpleaños y el día de San Valentín. Es un poco difícil escoger cuál celebrar, pero en general, hay años en los que prefiero una cena romántica a solas con mi esposa y otras veces celebramos todos juntos con amigos. A esta edad, uno prioriza los momentos tranquilos y el tiempo de calidad con sus seres queridos. Mi cumpleaños es en agosto, específicamente el 1 de agosto. Hoy en día, prefiero celebrarlo de forma tranquila, generalmente con mi familia. Preparamos una comida especial en casa y compramos mi pastel favorito. Antes me gustaban más las fiestas, pero ahora valoro mucho más los momentos en familia. Para mí, lo importante es estar con las personas que quiero. Mi cumpleaños es el 1 de mayo, así que ya viene con feriado incluido. No sé si es suerte o pura coincidencia, pero siempre es una excusa perfecta para celebrarlo a lo grande. Normalmente quedo con algunos amigos para salir a cenar y tomar un buen vino. A veces terminamos en algún bar hasta la madrugada. Cosas de soltero. Otros años preferimos algo más tranquilo, pero siempre tiene que haber un buen ambiente. Al final, lo importante es pasar un buen rato y desconectarse de la rutina. ¿Prefieres viajar solo o acompañado y por qué? Depende mucho del tipo de viaje. A veces, prefiero viajar solo para tener más libertad y hacer las cosas a mi ritmo. Pero, en otras ocasiones, disfruto más viajar acompañado, sobre todo si se trata de amigos o familiares muy queridos. Creo que ambas opciones tienen sus ventajas, y todo depende del momento y del lugar. Por ejemplo, si quiero descansar o desconectarme, prefiero ir solo. Pero, si es un viaje más social o turístico, es mejor ir con alguien. Al final, lo importante es disfrutar el viaje. Sin duda, prefiero viajar acompañada, especialmente porque como mujer me siento mucho más segura y tranquila cuando tengo a alguien a mi lado.
Eso hace que la experiencia sea más divertida y memorable. Además, me gusta compartir los buenos momentos, las risas y las anécdotas con otra persona. Por supuesto, es importante elegir bien a las personas con las que viajas, para que no se convierta en una experiencia aburrida o negativa. Personalmente, prefiero viajar solo, ya que me da una sensación de libertad total. Así, puedo organizar mi propio itinerario y cambiar de planes en cualquier momento. Además, viajar solo me ha obligado a salir de mi zona de confort y me ha permitido conocer personas nuevas y vivir experiencias diferentes. También me gusta tomar decisiones espontáneas y descubrir lugares sin planear demasiado. Siento que, de ese modo, cada viaje se convierte en una pequeña aventura. Para mí, no hay nada mejor que viajar solo. ¿Cómo fueron tus últimas vacaciones? Mis últimas vacaciones fueron muy activas y llenas de experiencias nuevas. Viajé a otra ciudad y aproveché para visitar varios lugares turísticos. Probé comida típica, conocí gente nueva y participé en diferentes actividades culturales como danzas y exposiciones. Admito que fue algo cansado, pero disfruté cada momento. Sin duda, fue un viaje muy enriquecedor. Mis últimas vacaciones fueron bastante tranquilas y exactamente como las había planeado. Alquilé una casa rural a 1 hora de la ciudad. Mi idea era tener contacto con la naturaleza y descansar. Pasé la mayor parte del tiempo haciendo caminatas en el bosque, leyendo, observando aves y disfrutando de los paisajes. Fue una buena forma de desconectarme completamente del trabajo y de las redes sociales. En general, fue una experiencia muy relajante y me ayudó a recargar energías. La verdad es que mis últimas vacaciones fueron bastante diferentes a lo habitual. En lugar de viajar, decidí quedarme en casa y aprovechar esos días para descansar, mirar series y leer los libros que tanto quería. Además, usé mi tiempo para hacer más ejercicio y pasar tiempo con mi familia. Fue un descanso necesario y muy positivo. ¿Podrías decirme a qué te dedicas? Claro que sí. Tengo 2 trabajos actualmente. Trabajo como vendedor de ropa en una tienda en el centro de la ciudad, desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Además, trabajo como conductor de Uber por las noches y los fines de semana. Por supuesto, hago algunas pausas durante el día e intento dormir al menos 6 horas al día. Trabajo muchas horas y termino cansadísimo, pero es necesario para poder mantener a mi familia. Soy abogada y trabajo en una empresa desde hace varios años. Mi responsabilidad principal es revisar contratos y ayudar a la empresa a tomar buenas decisiones para evitar problemas legales. También participo en reuniones y ayudo a hacer negociaciones importantes. Es un trabajo que requiere mucha responsabilidad, pero me gusta. Siempre me ha apasionado el derecho. Soy veterinaria y trabajo en una clínica de animales desde hace 15 años. Mi trabajo es cuidar la salud de las mascotas, especialmente de perros y gatos. Reviso a los animales, les hago sus chequeos y trato sus diferentes problemas de salud. También les enseño a los dueños cómo cuidar mejor a sus mascotas.
Felicitaciones por quedarte hasta el final. Si este contenido te está ayudando, puedes invitarme a un cafecito o un café con un croissant. También puedes ayudarme dándole me gusta a este video y dejándome un comentario bonito para que YouTube promueva el video. Tu apoyo me ayuda mucho a seguir creando más contenido para ti. Recuerda que ya puedes acceder a las transcripciones en PDF. Los enlaces están en la descripción. Te invito a suscribirte para no perderte los próximos videos. Hasta pronto.